Hoy en Entrevistas Canal 1 estamos con el ex candidato y precandidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo. Bienvenido, precandidato. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches, Claudia. Un gusto saludarla. Muchas gracias. Mire, usted puso un trino hoy que dice lo siguiente: estamos en medio de una pandemia, de una crisis de desempleo, de una fuerte ola invernal, de masacres casi diarias y de una cantidad de problemas, pero algunos andan como si lo único que hubiera para discutir es la contienda electoral del 2022. Por supuesto que yo también quiero preguntarle sobre la contienda electoral del 2022, pero tomo ese trino suyo como un llamado a la reflexión que comparto para darle prioridad a los temas que afectan a la gente, y por eso voy a empezar con preguntas de esos temas que afectan a la gente. Y la primera de ellas es sobre la situación de desempleo que vive Colombia, 15,8%. Y tenemos en los extremos la propuesta de, por un lado, la flexibilización laboral y por otro lado los que dicen esto es precarizar el empleo. Usted que propone estar en el centro, entre esos dos extremos, ¿qué plantea? Pues lo primero que planteo, Claudia, es una propuesta de empleo de emergencia ya. Eso lo hicimos, lo hemos dicho, porque esa cifra de desempleo, 16% de desempleo, cerca de 3.8 millones de personas sin empleo en Colombia. Para jóvenes en las ciudades el desempleo es cerca del 30%, el desempleo de mujeres es más del 21% en contraposición con el de los hombres, que es alrededor del 9%. Entonces hay que empezar ya a enfrentar ese problema. Estas reformas se necesitan, por supuesto, pero tiene que ser una articulación entre reforma tributaria, reforma laboral, reforma pensional y además algo que está explícito, tangible en el marco de esta pandemia, la redefinición de la red de protección social en Colombia. Es una emergencia la que estamos viviendo nosotros y hay que estar actuando ya, repito, con empleo de emergencia. Eso es lo que nosotros hemos venido promoviendo y yo creo que ese es el debate central para Colombia. Es parecidito como a lo que propone la derecha, ¿no? Precandidato, no, ese empleo de emergencia con reforma pensional, con reforma laboral, ¿es más parecido a lo de la derecha? No. No, para nada. Pero yo le quiero decir, entonces aprovechemos para hablar del empleo de emergencia que nosotros propusimos. Nosotros propusimos un programa en un primer año de cerca de 25 billones de pesos, en el cual municipio por municipio de Colombia se identifican las necesidades básicas donde se pueda producir empleo asociado con actividades en cada municipio que tengan un contenido social, que permitan rápidamente emplear mano de obra no calificada, entender el papel de las mujeres sobre todo ese territorio, articularlos con los gobiernos departamentales, hacer un proceso de selección y acompañarlo desde el gobierno nacional. Ese es empleo de emergencia y nosotros tenemos que llegar a municipio por municipio en nuestro país para dar respuesta a repito, cuando la palabra emergencia es hoy, la reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma laboral, las tenemos que articular de manera que entendamos la dimensión de la crisis social que está viviendo Colombia, unas desigualdades sociales profundas, la necesidad urgente que tenemos de enfrentar y trabajar sobre el mundo del desarrollo rural, etcétera. Eso es lo que yo pienso. Otro tema que está ligado a ese, por supuesto, que es el del salario mínimo que se debe negociar en las próximas semanas. Los sindicatos, que uno podría decir están en el lado de la izquierda, proponen un aumento a 1.120.000 pesos con el auxilio de transporte incluido. Los industriales, que uno podría decir, muchos se alinean más con el lado de la derecha, dicen eso es un despropósito en un año que ha sido pandémico y tan malo como este. ¿Qué propone el centro o qué propondría el centro si usted fuera el presidente? Pues si yo fuera el presidente serían otras circunstancias las que estaríamos viviendo y las discusiones serían de otra naturaleza. Pero por supuesto lo que nos tenemos que hacer es un paquete entero. No es simplemente decir vamos a aumentar el salario mínimo en este porcentaje, hay que entender las circunstancias de la pandemia, pero vuelvo a la expresión que dije anteriormente, es que en Colombia la pobreza ya ha llegado otra vez al 48%. Las familias de clase media ven cómo se deterioran sus ingresos y la posibilidad de que sus hijos e hijas estudien. Entonces no es simplemente discutir el salario mínimo, estamos en una circunstancia extraordinaria. Esto no es la rutina de cada año donde se dan discusiones alrededor del salario mínimo y es un paquete compacto, completo que tenemos que ofrecerle a nuestro país. De lo contrario, esa discusión pues va a terminar en lo que habitualmente era y no puede ser lo habitual porque estamos en una circunstancia extraordinaria. Mucha gente está sufriendo en Colombia y tenemos que articular todas esas acciones para atender ese sufrimiento de tanta gente en nuestro país.
Una última pregunta, ahora sí, para hablar de elecciones 2022, y le quiero hablar al PhD en matemáticas Sergio Fajardo, porque quiero saber cuáles son sus cuentas. Para pasar a segunda vuelta en las próximas elecciones se necesitan mínimo 5 millones de votos. Usted estuvo como 500.000 votos por debajo de eso en la anterior elección. Y se sabe que los próximos candidatos que pasen a segunda vuelta deben hacer alianzas. ¿Con quién se va a aliar usted? Porque pues hasta ahora no cuenta ni siquiera con el respaldo del Partido Verde. ¿Dónde va a encontrar esos 5 millones de votos para poder pasar a esa segunda cuenta? Hábleme de las matemáticas, de las cuentas que hace el candidato Sergio, el PhD en matemáticas Sergio Fajardo. Pero esto no tiene nada que ver con PhDs en matemáticas. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que tenemos que hacer en este momento es construir una convergencia por fuera de los extremos. Nos sobra reiterar que esa confrontación política que estamos viviendo hoy en Colombia, que es la que hace olvidar acerca de los problemas reales de la gente, lo que tenemos que resolver nosotros hoy en nuestro país, es un daño grande. Esa política de usted es amigo o enemigo, y al enemigo hay que destruirlo. Y cuando usted está pensando en destruir, es la rabia, el resentimiento, la agresión, las mentiras, el maltrato, a desaparecer al diferente. Nosotros tenemos que empezar por entender que se tiene que hacer una política distinta en nuestro país. Y tenemos que construir una convergencia por fuera de esos extremos. Esa convergencia desde la perspectiva como nosotros lo entendemos es claro que sí, pero para hacer alianzas hay que empezar con un acuerdo ético, identificar unos temas programáticos para construirla, y todavía hay tiempo, Claudia. Precisamente se está una cantidad de discusiones ahora, candidatos por todos lados, quién va con quién. Yo creo que eso no es lo que está preocupando a la gente hoy en Colombia. Hoy en Colombia hay mucho dolor, hay muchas necesidades para convertirla en una trifulca política, y usted con quién está, y este y aquel, y no vale la pena. Preocupémonos por lo que corresponde, hay tiempo para hacerlo, yo creo que tenemos que hacerlo. Yo no tengo duda que va a haber un cambio en la conducción del Estado en Colombia en el año 2022, y esperemos que seamos capaces de construir una convergencia alternativa que le muestre a este país que se puede ser diferente sin ser enemigo, y que todos esos temas que mencioné anteriormente los podemos tratar nosotros y los podemos resolver. Yo creo que ese es el camino, y no tanta peleadera y tanto insulto y tanta agresión y redes, y el uno dice una mentira del otro, una agresión. Suficiente ya, Colombia tiene que descansar, aquí hay muchos problemas enfrente. Bueno, me imagino que por eso esa respuesta que usted le dio a Tomás Uribe en una recreación de una conversación con un supuesto amigo suyo es una estrategia de comunicación para no pelearse con nadie, pero sí dejar las pullitas y sus posturas bien claras. ¿O esa conversación sí existió? Claudia, lo he insistido y yo lo repito a menudo, nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos. La Colombia de la rabia nunca tendrá la posibilidad de avanzar, y las necesidades de la gente están por fuera de la rabia y el resentimiento. Esta es la Colombia de la inteligencia, de la riqueza de la naturaleza, de una juventud que está enfrentando una cantidad de incertidumbres en este momento, acompañadas con su familia de clase media, familias que están cayendo en la pobreza, y eso se tiene que tramitar, pero de una manera distinta. A punta de rabia, sin insulto, no va a pasar nada. Ahora, yo respondo y trato de ser respetuoso con las personas, y cada quien escoge la forma como responde. Bueno, y hemos visto cuál es la suya, y seguramente va a ser la suya de ahora en adelante. Muchísimas gracias por estos 2 minutos, precandidato Sergio Fajardo. Hasta la próxima. Gracias, Claudia. Saludos a Yamil. Con muchísimo gusto. Continuamos en Noticentro 1 CMI.